Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema del curso de geometría del espacio del tema de cilindro. Vamos a resolver este problema que me dice si PQ es igual a 5 y RT es igual a 6, calcule la razón de volúmenes de los cilindros circulares rectos. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? El procedimiento lo vamos a explicar a continuación. Bueno, aquí tenemos el problema ya resuelto, vamos a explicar detalladamente el procedimiento. El problema nos dice que tenemos dos cilindros de revolución y nos dan los siguientes datos: la medida de RT 6 unidades y la medida de PQ 5 unidades. Con estos dos datos a nosotros nos piden determinar la razón de los volúmenes, que aquí hemos llamado el volumen del pequeño cilindro V1 y el volumen del grande cilindro V2. Nos piden la razón de volúmenes, o sea, nos piden V1 sobre V sub 2 o V sub 2 sobre V sub 1. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este problema? Lo primero que vamos a hacer es definir los radios de las circunferencias de las bases de estos cilindros. Por ejemplo, al radio de la circunferencia de esta base le hemos llamado R minúscula. Y el centro de esta pequeña circunferencia le hemos llamado O1. ¿Y eso qué quiere decir? Que la longitud de BT, o sea el diámetro que aquí se observa, el diámetro de esta circunferencia, es igual a 2R. Ahora, si BT mide 2R, AQ también mide 2R. ¿Está bien? Ahora designemos el radio de la circunferencia de esta base de este cilindro mayor como R. Entonces TC viene a ser el diámetro de esta circunferencia, por lo tanto mide 2R. De ahí que PD también mide 2R. Ahora vamos a hacer lo siguiente. A la longitud de RQ le vamos a llamar A. Entonces podemos decir que la altura de este pequeño cilindro es 6 más A. Y la altura de este grande cilindro es igual a 6 más A más 5, o sea A más 11. Ahora vamos a definir ángulos. Por ejemplo, vamos a definir este ángulo θ de aquí. El ángulo QAR va a medir θ. Entonces, por ángulos alternos internos, la medida del ángulo RCT también vale θ. Y aquí se ha colocado ese ángulo, θ. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a definir el ángulo PDR como alfa. Y aquí colocamos alfa. Y por ángulos alternos internos, el ángulo RBT también mide alfa. Y aquí se coloca alfa. Ahora vamos a calcular los volúmenes de estos cilindros. Vamos a calcular el volumen de este pequeño cilindro que aquí hemos llamado B sub 1. Ustedes recordarán que el volumen de todo cilindro es igual al área de la base por la altura. Entonces comenzamos aquí. El volumen de este pequeño cilindro B sub 1 será igual al área de esta base. Bueno, el área de esta base es igual pi por R minúscula al cuadrado por la altura, que es A más 6. Y eso lo colocamos aquí. Aquí se calcula el volumen B sub 1. Lo mismo hacemos con el volumen del cilindro mayor B sub 2. Ese volumen va a ser igual al área de esta base, que viene a ser pi por R mayúscula al cuadrado, por esta altura, que viene a ser A más 11, la altura del cilindro mayor. Y eso se coloca aquí. El volumen 2 es igual a esta expresión. A nosotros nos piden determinar la razón de volúmenes. Esa razón puede ser B1 sobre B sub 2 o B sub 2 sobre B sub 1. Nosotros vamos a calcular B sub 1 sobre B sub 2. Entonces lo único que hacemos acá es reemplazar. Bueno, B sub 1 sobre B sub 2 es igual, bueno, arriba ponemos el volumen 1, que es pi r cuadrado por A más 6, y aquí está. Y abajo el volumen 2, que es pi r cuadrado por A más 11. Aquí podemos simplificar pi con pi y podemos poner r sobre r todo elevado al cuadrado. Y aquí se observa r sobre r, bueno, r mayúscula, todo elevado al cuadrado, y eso multiplicado por A más 6 sobre A más 11, tal como se observa aquí. Entonces, para hallar esa razón de volúmenes, nosotros necesitamos primero el valor de A para reemplazarlo aquí y la razón de los radios.
R minúscula sobre R mayúscula. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Podemos calcular, por ejemplo, la tangente de θ en el triángulo AQR y en el triángulo ERTC. También podemos calcular la tangente de alfa en el triángulo RPD y en este triángulo BTR. Entonces comenzamos calculando la tangente de θ. Por ejemplo, la tangente de θ en el triángulo rectángulo AQR es igual, bueno, cateto opuesto A sobre cateto adyacente 2R. Y eso lo colocamos aquí. Tangente de θ A sobre 2R. Eso es en este pequeño triángulo de aquí. Pero ¿qué pasa si nosotros calculamos la misma tangente de θ pero en este triángulo que vamos a sombrear? Aquí. En este triángulo que estamos sombreando, la tangente de θ es igual cateto opuesto 6 sobre cateto adyacente 2R. Y eso lo colocamos aquí. 6 sobre 2R. De aquí podemos hallar R sobre R. Bueno, aquí se cancela 2 con 2. Y tenemos que R sobre R, bueno, R mayúscula sobre R minúscula es igual a 6 sobre A. Tenemos esta pequeña relación. Ahora vamos a calcular la tangente de alfa, de la misma manera como hemos calculado la tangente de θ. Por ejemplo, podemos decir aquí en este triángulo que vamos a sombrear, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto 6 sobre el cateto adyacente 2R, bueno, 2R minúscula. Y eso lo colocamos aquí, 6 sobre 2R. De la misma manera vamos a calcular la tangente de alfa, pero en este triángulo que estamos sombreando, el triángulo DPR. La tangente de alfa aquí será igual cateto opuesto, o sea, A más 5 sobre cateto adyacente 2R mayúscula. Y eso lo colocamos aquí, 5 más A sobre 2R. De aquí podemos hallar la relación R mayúscula sobre R minúscula. Antes simplificamos el 2 aquí y el 2 aquí. Esa relación, ustedes observan, es igual a 5 más A sobre 6. Tenemos esa misma relación que hemos calculado anteriormente. Entonces podemos igualar estas dos expresiones, esta expresión de aquí y esta otra expresión de aquí. Al igualar vamos a obtener esta igualdad. 6 sobre A es igual a 5 más A sobre 6. Si ustedes resuelven esta pequeña ecuación, el valor de A les va a salir 4. ¿Está bien? El valor de A es igual a 4. Ahora, si el valor de A es igual a 4, podemos hallar la relación R mayúscula sobre R reemplazando en cualquiera de estas dos expresiones. Nosotros vamos a reemplazar en esta primera expresión. Entonces R sobre R, bueno, R mayúscula sobre R minúscula va a ser igual a 6 sobre A, pero A es igual a 4. Y eso lo colocamos aquí. Sacamos mitad 3, mitad 2, por lo tanto R mayúscula sobre R minúscula es igual a 3 medios. Podemos hallar la otra razón, que es la inversa de esta expresión, o sea, R minúscula sobre R mayúscula, que es igual a 2 tercios. Bueno, teniendo en cuenta estas expresiones, nosotros vamos a calcular esa razón de volúmenes. Ustedes recordarán que esa razón de volúmenes es igual a R minúscula sobre R mayúscula todo elevado al cuadrado multiplicado por A más 6 sobre A más 11. Entonces reemplazamos este cociente R minúscula sobre R mayúscula y lo elevamos al cuadrado. Bueno, ese cociente ya sabemos que es igual a 2 tercios. Entonces será 2 tercios al cuadrado por, bueno, en el numerador A más 6 y en el denominador A más 11. A vale 4, entonces en el numerador vamos a tener 4 más 6, 10 y en el denominador 4 más 11, 15. Y eso se copia aquí. Al operar esta expresión de aquí vamos a tener que la razón de volúmenes es igual a 8 sobre 27. Y eso viene a ser la respuesta del problema. Bueno, entonces se han dado cuenta que para resolver este problema solamente hemos aplicado algunas relaciones trigonométricas y el resto solamente es operar. Bueno, entonces vamos a pasar a resolver otro problema.